Bienvenidos, bienvenidas a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar que, bueno, vamos a estar en un estilo como despacho abierto porque en este momento nos están acompañando cuatro grandes asesores de nuestra especialidad tributaria que además son profesores de nuestra casa de estudio, nuestra querida Universidad Austral, la Facultad de Derecho, en donde todos formamos una hermosa comunidad de conocimiento y de intercambio permanente. Así que en el marco de nuestra maestría en Derecho Tributario Nacional, los invitamos a que todos los que quieran ser parte de la comunidad, de la maestría que está pronta a iniciar, nos escriban y va a ser un honor para todos que se sumen a nuestra casa de estudios. Bueno, y hoy nos acompañan Enrique Condorelli, Diego Fraga, Oscar Fernández y Nicolás Rubiolo, todos profesor de nuestra casa de estudios. Soy María Inés Lazala, directora ejecutiva del Departamento de Derecho Tributario de la Universidad Austral, por si alguno que está conectado no me conoce. Muchas gracias. Esta mecánica que realizamos siempre en cuanto al foro de actualidad tributaria, la idea es que ustedes, cuando tengan alguna duda, la puedan compartir en el chat y después de hacer todas las intervenciones que nuestros colegas nos van a compartir, vamos a ir dándole espacio a las inquietudes que tengan. Bueno, a ver, ahora vamos a ir bien al foco. Son muy conocidos nuestros expositores, así que no quiero perder mucho tiempo, pero Enrique Condorelli, asesor independiente, siempre picante y muy vehemente, Quique, con todas sus intervenciones. Así que me gustaría, Quique, empezar con vos y vamos con el gran tema penal. A ver, Quique, ¿estás por ahí, Quique? Ya estamos, sí. Muy bien, gracias, Quique. Muchas No, buenas gracias por tardes. sumarse. Bueno, Quique, a ver, comentanos cuáles son las nuevas formas de extinguir la acción penal según el nuevo régimen penal tributario y también explicarnos un poco los modos alternativos de evitar la causa penal. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá, compartir este espacio con queridos y grandes colegas en esta casa de estudios en la cual tomamos parte hace tantos años y tan querido. Bueno, en esta oportunidad nos toca abordar en estos minutos dentro de este bloque de 2 horas los cambios sustanciales que hizo la ley 27799 al régimen penal tributario, ¿no? Generalmente la comunidad tributaria, las empresas en general, los contribuyentes en particular, se quedan con la cuestión que más llama la atención, que es por fin la elevación de los umbrales de punibilidad de los diversos delitos que integran el régimen penal tributario. Porque claro, a la sanción de esta norma, eh, las sumas que establecía la 27430 en un país con alta inflación, evidentemente quedaron muy reducidas, muy bajas, y cualquier asunto pseudo doloso o doloso que superaba la suma irrisoria prácticamente, por ejemplo, en la elevación de $1000 anuales, o en los delitos de apropiación indebida de tributos de seguridad social, $100 mensuales o menos, $80 mensuales, incurría en un delito. Esto era algo insostenible. Los juzgados federales del interior y los juzgados penales económicos de la capital federal estaban llenos de causas con pequeñísimos, ni siquiera pequeños contribuyentes eh, entrometidos en una causa penal tributaria, contratando abogados, oyendo defensorías públicas, el aparato judicial activándose, llamando a indagatoria, moviendo a la policía para notificar, moviendo todo un aparato costoso para causas que realmente no tenían sentido. Entonces, este nuevo régimen penal tributario lo que viene a hacer es hacerse cargo de la inflación que soporta nuestro país y elevar sustancialmente los montos.
Esto hace que en forma inmediata, ya muy rápidamente, incluso Arca, al revés que lo que hizo la ex AFIP, inmediatamente emitió una instrucción aceptando la aplicación de la ley penal más benigna, los juzgados penales económicos y juzgados federales del país en forma ya directamente hasta de oficio dictaban los sobreseimientos, y esta es la cuestión que, digamos, más ha repercutido ya en forma inmediata, porque incluso hasta en enero hubo resoluciones, en febrero, es decir, muy rápidamente los juzgados están sacando causas de encima, aplicando la ley penal más benigna, el antecedente Palero y Vidal de la Corte, que eran muy reconocidos por toda la jurisprudencia y por el ámbito tributario, y el que no lo era, muy, muy fácil de detectar. Y esto ya prácticamente que no hay discusión, o prácticamente no, no hay discusión, al revés de lo que ocurrió en las últimas modificaciones de los modificaciones de los umbrales, en donde ahí sí, incluso había instrucciones generales del organismo, dictámenes del procurador oponiéndose a la aplicación de la ley penal benigna, llegándose a la insólita situación de haber miles de causas en la Corte de la Nación, porque estaba la Sala 3 de Casación Federal que decía que no aplicaba la ley penal más benigna, generándose un escándalo jurídico. Todo esto se ha dejado sin efecto en esta nueva ley 27799, con lo cual los nuevos umbrales aplican retroactivamente, y esto ya no hay ninguna duda, ni siquiera es necesario hasta contratar un abogado para plantearlo, y esto va en contra de los intereses profesionales nuestros, pero realmente esto es así. La honestidad profesional e intelectual obliga a decirlo, los jueces de oficio lo están aplicando, y así va a ser. Ahora bien, lo más interesante no es, en mi opinión, y cuando me invitaste cordialmente a participar, entendía que lo mejor era hablar de los modos de extinción de la acción penal. ¿Por qué? Porque el nuevo régimen penal tributario se inscribe en la nueva política que tiene el Poder Ejecutivo Nacional de tratar de no presionar al ciudadano de a pie, de tratar de sacarle la presión del Estado al empresario, a quien que invierte, a aquel que arriesga, a aquel que intenta desarrollar en la Argentina su pequeño, mediano o gran negocio, y de esta manera sacarle el régimen penal tributario de encima, con la posibilidad de que al menos tenga esta situación ya resuelta de antemano. Es cierto que la ley 1183 a contramano establece multas muy importantes, muy significativas, que de alguna manera van a disuadir también la posibilidad de que el contribuyente eh, omita, eluda o defraude al fisco, ¿no? En ese caso, ya desde el punto de vista de las multas formales hasta las materiales, se han elevado significativamente. Pero en lo que sí concierne al tema de la extinción de la acción penal, el nuevo artículo 16 ha sufrido sustanciales modificaciones. Veámosla de a poco. Primero, el antiguo régimen, que además en Argentina viene soportando distintas modificaciones, no los quiero aburrir, pero pasamos por distintos conceptos: la espontaneidad, la voluntariedad, la bala de plata administrativa, la judicial, la bala de plata uno, la 2. Bueno, no quiero ir en la historia del artículo 16, que realmente tiene mucha y jugosa, de la 23771 que viene, sufriendo alteraciones y modificaciones permanentes, pero lo cierto en lo que aquí importa es que hasta la sanción de la 27799, el sistema de la extinción de la acción penal estaba reservado para ciertos delitos tributarios, que son la evasión simple y agravada tributaria de la seguridad social y el aprovechamiento indebido previsto en el artículo 3 del régimen penal, que la verdad que hay muy pocas causas en la Argentina sobre este artículo. Hoy en la Argentina, en los últimos 5 años, el artículo 7, la retención indebida de los recursos de seguridad social, fue el delito más común, digamos, con mayor frecuencia, y atrás viene la evasión agravada por utilización de facturas apócrifas, artículo 2.d, y después la evasión simple y las evasiones de la seguridad social y la retención indebida de tributos, ya no de los recursos de seguridad social. Con lo cual, el artículo 16 se concentraba exclusivamente en la posibilidad de
extinguir la acción penal solamente para 5 delitos: las 4 evasiones y el delito previsto en el artículo 3 del régimen penal tributario de aprovechamiento indebido de beneficios. Esto se mantiene en el nuevo régimen, es decir, la 27.799 nosotros teníamos la expectativa de que se incluya el artículo 7, el artículo tanto retención indebida de tributos como la apropiación indebida de los recursos de seguridad social. No obstante, quedó afuera y el artículo 16 no prevé la posibilidad de extinguir por pago estos delitos. En consecuencia, quedó reservado estos 5 delitos. Ahora bien, la novedad del artículo 16 es que primero se divorció en 2 párrafos, y segundo, que se agregó un artículo 16 a continuación. Veámoslo. El primer párrafo es la novedad de que la administración tributaria, ARCA, no formulará denuncia penal cuando el contribuyente regularice en forma total e incondicional las obligaciones evadidas. Véanse acá que primero hay un imperativo, y esto es lo novedoso: la ARCA no formulará denuncia penal, es decir, la ley le obliga a no formular denuncia. ¿Está? No tiene alternativa ARCA de formular o no la denuncia penal como sí en el antiguo régimen. En el antiguo régimen había unas instrucciones del organismo que era, digamos, si se quiere, lo que era la bala de plata administrativa, en donde el contribuyente acudía con su abogado. Esta es una herramienta muy poco utilizada, porque en la práctica judicial hasta convenía especular un poco más con no, digamos, agotar la bala de plata e ir a la justicia a ver si con otro argumento, como por ejemplo, no sé, una moratoria que salga y no gastarse bala de plata, o utilizar argumentos de fondo tendiente a acreditar que no hubo dolo o bajar el umbral de punibilidad. Entonces el contribuyente no utilizaba la bala de plata administrativa y se la conservaba, por eso prácticamente que no había casos. Pero en el antiguo régimen, la administración no estaba obligada a no formular denuncia penal, como sí en este nuevo caso. Ahora bien, es por única vez esta posibilidad. Es decir, ARCA, en un caso normal, abre una inspección, una OI, el contribuyente soporta la inspección, supongamos de IVA y ganancia, un clásico de la Argentina, de, no sé, periodos fiscales 2024 y 2025, y ARCA arriba a la conclusión de que en esos 2 ejercicios fiscales, por impuesto y por periodo, naturalmente el delito de evasión se configura de esa manera, advierte que el contribuyente incurrió en una maniobra dolosa. Y en la medida que superen los nuevos umbrales de punibilidad, pese a que estamos hablando del 24 y el 25 y que la ley aplica a partir del 26, porque ya dijimos que la AFIP ARCA tiene una instrucción diciendo que se aplica retroactivamente los nuevos umbrales. Supongamos que en el 2024 el contribuyente soporte una inspección por 2.000 millones de pesos de diferencia de impuesto a las ganancias. Y además de que ARCA considere de que esa maniobra es dolosa. Porque si no es dolosa, por más que supere el umbral de punibilidad, naturalmente no hay delito de evasión, el que requiere indefectiblemente un obrar malicioso, una ocultación de esta naturaleza, un engaño, un ardid, que con esa conducta efectivamente evada los nuevos umbrales de punibilidad. Si ese contribuyente en el marco de la inspección paga en forma total o incondicional, la ARCA por única vez no puede formular la denuncia penal. Esto es el primer párrafo del artículo 16. Ahora bien, en mi opinión, el pago total e incondicional amerita la posibilidad de suscribir un plan de pago, no moratoria. La moratoria es otra cosa, porque la moratoria ya tiene íncita la extinción de la acción penal. ¿Está? No es artículo 16, es moratoria, es ley especial y se extingue por ese canal. En este caso estamos analizando una inspección normal. Entonces, ARCA no puede formular denuncia penal por única vez e inscribirá esa OI,
en sus sistemas, en un padrón especial, y ese sujeto no soportará la denuncia penal por esa OI. Ahora bien, se cierra esa OI y al otro año le hacen una nueva inspección, supongamos para el 2026, y le detectan nuevamente estas diferencias que superen el umbral de punibilidad, que haya dolo, que no ingresen las causales del artículo 19 que ahora brevemente vamos a analizar. En ese caso, la ARCA sí formulará denuncia penal y el contribuyente verá cómo se las arregla penalmente. Con lo cual ya vamos a tener una enorme cantidad de casos que ARCA no formulará denuncia penal en la medida, siempre y cuando el contribuyente de alguna manera regularice en forma total e incondicional. En mi opinión, total e incondicional significa que el contribuyente no puede promover la repetición, debería renunciar, porque en forma incondicional es allanarse a la pretensión y renunciar a cualquier tipo de acción posterior. Y también, en mi opinión, tomando algunos antecedentes de casación de la Cámara Nacional Penal Económica o Cámaras Federales del Interior, que han hecho toda una estructura sobre un fallo baquedian de la Corte, que en definitiva no dice claramente eso, pero han de alguna manera flexibilizado la interpretación de ese fallo, baquedian, han dicho que la regularización del plan de pagos de alguna manera suspendería la formulación de la acción penal hasta que el contribuyente termine de cancelar. Esa es mi opinión, se verá en la práctica que esto ocurra. Creo no equivocarme que el organismo, aquellos que suscriban plan de pagos, no le hará denuncia penal a resulta de que termine de cumplir. Y si se les cae, que le caduca, bueno, ahí sí. El segundo párrafo del nuevo artículo 16 ya sí que es novedoso y sí que tiene un neto visión recaudadora. Supongamos que el contribuyente ya tenga una causa penal o bien ya agotó la del primer párrafo, porque soportó una inspección, regularizó, pagó y ya por única vez la administración no le formuló denuncia penal. O bien que haya tenido una inspección y diga, no, yo no regularizo en el marco de la inspección, con lo cual si querés formularme la denuncia penal, que yo discutiré la determinación de oficio en el Tribunal Fiscal y en la Cámara y en la Corte oportunamente, porque entiendo que tengo argumento y fundamento jurídico para sostener la inexistencia de la determinación de oficio o reducirla sustancialmente. Bueno, ese sujeto se encuentra con una determinación de oficio y además con una causa penal, que es lo que sucedía permanentemente en la Argentina en los últimos 5 o 6 años. Esto, acá mis colegas y quienes participan de este webinar saben que esto es así. Bueno, ese sujeto tiene una causa penal y el artículo 16, segundo párrafo, establece claramente que dice lo siguiente. Dice, bueno, mire, si usted tiene una causa penal por los delitos que ya vimos, evasión simple y agravada, tributaria, de la seguridad social, aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, cuando usted tiene el primer acto procesal fehaciente de la existencia de estos delitos, usted tiene 30 días hábiles judiciales para pagar en forma incondicional el capital, los intereses, más un 50% del capital, en mi opinión, más los intereses también, es el capital más intereses, más el 50%, para extinguir la acción penal. Ahora bien, por única vez, no, el segundo párrafo no dice por única vez como si el primero. En mi opinión, esto soy muy respetuoso de lo que opinan los otros colegas, entiendo que si el legislador hubiese querido decir por única vez en este segundo párrafo, lo tendría que haber dicho, no lo dijo, de manera que entiendo que esta posibilidad es infinita, es decir, por eso Oscar en alguna otra charla ha dicho, billetera mata código penal y ley penal tributaria, y la verdad que sí, porque si ese sujeto, entre comillas, y por ahí está mal que lo diga, se la juega a evadir permanentemente, a quedarse con la plata y a previsionar esa plata y meterla en su negocio, o invertirla en otra cosa y lo descubren y va a la causa penal,
rompe esas inversiones, saca esa plata, paga y sigue, extingue la acción penal. Por supuesto, tendrá un horario de abogado penalista, el 50%, pero es in eternum esta posibilidad, ¿no? Acá me quiero detener porque he escuchado a colegas en otros cursos que han escrito, yo en este sentido no coincido, sobre el tema de las haciendas públicas locales. Si bien llegar a estos montos en materia de ingresos brutos es muy difícil, pero lo cierto es que el artículo 16 es una norma de carácter procesal por el ejercicio de la acción penal, que le corresponde a las provincias, con lo cual el artículo 16, en mi opinión, entiendo que no, sin temor a equivocarme, las provincias para poder utilizarlo deberían legislarlo localmente. Esto no es una ley de fondo como si el delito, no es una norma sustancial, sino que es procesal. Y es del ejercicio de la acción, que el ejercicio de la acción penal le corresponde a la provincia, al fiscal de la provincia. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires yo evado 10.000 millones de pesos en ingresos brutos, no podría utilizar el artículo 16 porque en la provincia de Buenos Aires no está el artículo 16 del régimen penal tributario. Es una norma federal y sería inconstitucional porque la nación no puede legislar en materia de ejercicio de la acción penal que le corresponde a las provincias, ¿no? Después se verá si se plantea la posibilidad del 16 en las provincias. Yo entiendo que no hay posibilidad de hacerlo. Hay otras provincias que sí adhieren al 16. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires no lo tiene. Cava tiene la conciliación penal, es otro instituto que no tiene nada que ver con el artículo 16, pero en mi opinión el artículo 16 no aplica a las haciendas locales. Finalmente tenemos el tercer párrafo a continuación, que es que el régimen penal tributario prohíbe aplicar el artículo 59, inciso 6, que es el Instituto de la Reparación Integral. Ya esto no es novedoso por dos motivos. Primero, porque en su momento el fisco y el Poder Ejecutivo, aunque digamos con otros representantes, gestionó la prohibición de la probation en materia penal tributaria y aduanera, artículo 76 bis último párrafo, en donde dice que la supresión de juicio a prueba no aplica para la ley 24769 y 22415, penal tributario y código aduanero. No me quiero meter que después se derogó la 24769, ya es un laberinto muy complejo de explicar, pero bueno, eso planteó en algunos jueces ha surtido eficacia. Y considerando que la Corte había habilitado en los casos Nanut y Acosta la probation, fue el fisco y modificó la prohibición de la probation para los delitos penales tributarios. Esto provocó una cantidad de planteos de inconstitucionalidad con distintas jurisprudencias federales en el interior del país y en el penal económico, que va y viene, pero en líneas generales no se está posibilitando la probation. En esta línea también se prohíbe ahora la reparación integral. ¿Por qué la prohíbe? Y porque los abogados que teníamos las penales tributarias especulábamos procesalmente. ¿Con qué especulábamos? Y con digamos, nuevas leyes que eleven los umbrales, con moratorias, con planteos de inexistencia de dolo, con periciales contables. Recordemos que el régimen procesal penal nacional es muy rico en materia de defensa, hay muchas impugnaciones, muchos recursos, y aquellos quienes estén formados procesalmente tienen muchas vías alternativas para dilatar las causas penales, y de ahí es la nueva modificación al nuevo régimen Código Procesal Penal Federal, que precisamente viene a tratar de evitar todas estas especulaciones. Y en este marco se inscribe el artículo 16, agregado a continuación, que prohíbe la reparación integral. ¿Por qué? Porque cuando nos llamaban a indagatoria a nuestros clientes, nosotros no le hacíamos gastar la bala de plata. ¿Por qué? Porque tirábamos para adelante y veíamos de qué manera lo podíamos resolver. Con una moratoria a futuro, con un planteo de inexistencia de dolo, con reducción de monto, pero no le hacíamos gastar la bala de plata porque era por única vez. Única vez por causa, única vez por impuestos, tampoco estaba claro, ¿no? Y la doctrina tampoco se ha encargado de trabajar, si bien hay libros y demás, este punto no lo trabajan claramente. Hay algunos fallos muy, digamos, diseminados en primera instancia,
sobre si es única vez por causa, por delito, porque algunas veces las evasiones vienen en concurso por IVA, ganancia y varios periodos. Única vez que es la causa, el impuesto, bueno, no importa. La verdad que, si lo resumo, era básicamente por causa. Entonces no queríamos hacerle gastar esa única vez. Entonces el proceso avanzaba, 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 planteábamos la probation, le echaban y lo rechazaban, y cuando ya no había más alternativa y la causa estaba en el tribunal oral, nos presentábamos y pedíamos la reparación íntegra. ¿Mm? Después de años de litigio, después de indagatoria, procesamiento, confirmación de procesamiento, rechazo de incidentes, cuando ya no había más nada y estábamos en la etapa de la investigación, digamos, suplementaria del tribunal oral, en donde ya se venía o la posibilidad de un juicio abreviado, un juicio, ahí veníamos con la reparación integral, que tampoco procesalmente establecía en qué momento planteaba. Yo lo planteaba habitualmente en el tribunal oral. Y ahí empezaba la discusión y algunos jueces hacían lugar a la reparación integral. Entonces, te guardaba la bala de plata y utilizaba la reparación integral. ¿Qué es la reparación integral? Y era un instituto en el cual permitía extinguir la acción penal pagando el capital, los intereses, y supongamos un 10% más. Y además, no es por única vez, y además no necesitábamos la concurrencia de la voluntad del fiscal, a diferencia de la probation. La probation del fiscal, digamos, necesita cubrir el principio de logicidad y aceptar, y la reparación integral no. Bueno, la nueva ley dice, bueno, esto se terminó, esta especulación procesal se terminó, no se puede utilizar la reparación integral. Ahora bien, no se puede utilizar para los delitos de evasiones, pero no dice nada para los delitos de retención indebida o de apropiación indebida de los recursos de seguridad social o retención indebida de tributos. Con lo cual, entiendo que la reparación integral quedó conservada, hay que plantearlo, naturalmente habrá que discutirlo judicialmente, porque cuando el legislador quiso prohibir específicamente algo, lo ha dicho, y en este caso se ha concentrado en proscribir exclusivamente los delitos de los artículos de la que venimos mencionando, pero no los demás. Lo mismo la simulación dolosa de pago. ¿eh? Hubo otro tipo de, o la insolvencia fiscal fraudulenta. ¿Mm? Es decir, otro tipo de delitos que, en mi opinión, podrían enmendarse por la vía de la reparación íntegra. Buenísimo, Quique. Bueno, a ver, ¿me están Me fui un escuchando? poquito. Sí, porque estamos re justo con los tiempos Dale. y la verdad que fuiste bien al foco y aparte mencionaste tema de ingresos brutos locales, es todo un tema también. La verdad que muy jugoso todo lo que compartiste. Y ahora, si me permitís, bueno, vayan pasando las inquietudes que tengan igual por el chat y me gustaría darle intervención ahora a Oscar Fernández. ¿Estás por ahí, Oscar? Sí, A acá ver, estoy. activate el micrófono. Muy bien, Sí, acá Oscar, estoy, acá estoy. buenísimo. Bueno, Oscar, y ahora vamos al foco de otro gran tema, y sobre el tema del régimen simplificado de impuesto a las ganancias, y ahí me gustaría que compartas quiénes pueden adherir en general y también los beneficios de adherir al régimen simplificado de impuesto a las ganancias, y que nos compartas algunos ejemplos. También nos acompaña, como les dije, Diego Fraga y Nicolás Rubiolo, que ahí van a también a intervenir con temas jugosos, en temas prácticos. Y un poco como ustedes tres trabajaron mucho sobre este último tema, eh, también Diego, que estás por ahí, a ver, Diego. Sí, acá estoy. Bueno, que bueno, nos puedas decir cuáles son los 5 errores más comunes que pueden hacer, que pueden surgir en la práctica, vinculado con los riesgos de las inspecciones o haciendo caer estos beneficios. Y bueno, también cómo cambia la estrategia cuando hay activos también internacionales afectados o criptoactivos, temas que suelen consultar mucho los clientes. Y bueno, y después Nico, estás por ahí también, como ustedes van a tener cierto intercambio de temas, también en lo teórico y en lo práctico.
Nico, nos vas a compartir, ¿te parece, algunos temas y ejemplos prácticos vinculados con esto y qué implica el cambio en la forma de tributación, en donde un poco prescindimos de los incrementos patrimoniales para calcular la materia imponible? Y también, Nico, vos me gustaría que compartas con los profesionales que nos acompañan, que son contadores y abogados, eh, si hay realmente un cambio en el régimen actual para los contribuyentes y esta presunción de inocencia como amenaza contra el status quo fiscal recaudatorio. Así que bueno, ahora empezamos el gran tema también que nos ocupa y le doy la palabra a Oscar. Un Bueno, en placer, primer gracias. lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, pues ya soy un adulto mayor, 40 años de profesión, así que es un placer estar con Enrique, con Diego y Nicolás. La mayoría podrían ser mis hijos en realidad, pero bueno, no sé, me han invitado, así que cuando me convocan, cuando me convocan vengo. No me voy a tomar más de 20 minutos para hacer una muy breve introducción para que después venga la frutilla del postre, que es toda la parte de debate y la parte práctica. Voy a compartir pantalla para ver al compartir con ustedes algunas filminas nada más, este, que reitero, no me voy a pasar de 20 minutitos. Me voy a detener acá, me voy a detener acá. Me voy a detener en el artículo 38 de la ley 27.799. ¿Por qué? Porque quiero que tengamos claro que este régimen simplificado no es para todo el mundo. Todas las personas jurídicas quedan afuera de este régimen. Este régimen es exclusivamente para personas humanas y sucesiones indivisas que sean residentes del país, con ciertos requisitos que ahora después vamos a mencionar. Obviamente es un régimen optativo. Nadie está obligado a ingresar a este régimen simplificado. Va a ingresar aquella persona humana y aquella sucesión indivisa, obviamente que desea hacerlo en forma absolutamente voluntaria. ¿Cuáles son los tres requisitos que deben cumplir estas personas humanas que sean obviamente residentes del país? Bueno, tienen topes, son topes que tienen que ver con sus ingresos, que tienen que ver con sus bienes y con su condición frente al organismo recaudador, en este caso ARCA. El primer requisito es que sus ingresos no superen los 1.000 millones de pesos. Acá puede haber algún conflicto, así que simplemente esto lo voy a mencionar y después Diego y Nico lo van a ampliar, pero por ahora digo que no se deben superar los 1.000 millones de pesos de ingresos grabados, no grabados y exentos. Y lo subrayo, grabados, no grabados y exentos. Esto teniendo en cuenta los tres últimos periodos fiscales, no el periodo fiscal 2025, que es por el cual voy a adherir, sino los periodos fiscales 2022, 2023 y 2024. Lo propio ocurre con los bienes, son bienes grabados, no grabados y exentos en el país y en el exterior, pero en este caso el monto es de 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos. Y la tercera condición, la misma, no ser gran contribuyente nacional en esos mismos tres periodos fiscales. Pero como acá puede haber un tema de concepto controvertido, no me voy a explayar ahora sobre esto de ingresos, no voy a hablar de ganancias, lo vamos a hacer más adelante, o mejor dicho, lo harán Nico y Diego, y si quieren, yo me echaré algún granito de pimienta. Fíjense que se acabó el artículo 38, no hay más en el artículo 38, ley muy escueta. Me fui al artículo 1 del decreto reglamentario porque es necesario, porque es el que establece que la condición de residente sí debe cumplirse en el último periodo fiscal y no en los periodos fiscales anteriores. Con lo cual, quien adhiera por el 2025 debe ser residente en el 2025, no importa lo que pasó en el 24, en el 23, etcétera. Y después de querer permanecer en el régimen simplificado, bueno, tendrá que mantener su residencia en el 26, 27, etcétera. Vamos al artículo 2. Como la ley se publicó el 2 de enero del 2026, y estamos frente a un impuesto de ejercicio anual, si bien esto ya lo podíamos saber por las normas que se habían dictado el año pasado, el decreto 353, el 367, la resolución 5704, pero bueno, eso no me meto porque el artículo 2 del anexo del decreto 93, que se publica el 9 de febrero, es rotundamente claro. Esto rige para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero
1 de enero del 2025. Con lo cual, el primer periodo fiscal por el cual una persona humana va a poder adherir es el periodo fiscal 2025. Este artículo se los presento, no me voy a detener demasiado, que es el artículo 3 del decreto, porque acá justamente va a aparecer el tema de debate. Fíjense que acá el artículo 3 del decreto reglamentario hace mención al límite de ingresos totales y aclara, no lo aclaro yo simplemente lo transmito, lo aclara el decreto reglamentario y dice, sea que constituyan ganancias brutas, grabadas, exentas o no grabadas de fuente argentina o de fuente extranjera. Y después, refiriéndose a los mismos ingresos, incorpora el concepto, haciendo mención a las ganancias, el concepto de beneficios y de entradas de fondos propios. Obviamente, como dije anteriormente, correspondiente a los periodos 23, 23, 22 y 24. Límite de bienes, acá no hay mucho para agregar porque acá sí hay una total coincidencia entre lo que dice la ley y el decreto reglamentario. No se pueden deducir las deudas. Estamos hablando de los bienes en el país y en el exterior, grabados, no grabados, exentos, valuados según los artículos 22 y 23 de la ley de impuestos sobre los bienes personales. Y bueno, acá tampoco hay mucho para agregar, si bien está en el artículo 3 del decreto 93, se menciona que no hayan sido grandes contribuyentes nacionales en los periodos 22, 23 y 24. Ahora sí me meto en el segundo artículo y acá aparecen los beneficios que mencionaba María Inés, porque acá, hasta acá le contesté la primera pregunta a María Inés, es decir, ¿quiénes son los sujetos que pueden adherir? Vamos con la segunda parte del planteo de María Inés. ¿Cuáles son los efectos que tendría esa persona humana por adherir a este régimen? El primer efecto lo vamos a encontrar en el artículo 39, el efecto liberatorio del pago respecto de ese periodo base de impuesto a las ganancias, y el otro beneficio lo vamos a encontrar en el artículo 40, que no es menor y lo subrayo, en el artículo 40 de la 27799, que es la presunción de exactitud que no admite prueba en contrario, y esto lo subrayo dos veces, que no admite prueba en contrario respecto de los periodos fiscales no prescriptos de dos impuestos, que son el impuesto a las ganancias y el impuesto a valor agregado. Pero amplío un poquito la pregunta de María Inés. La pregunta es entonces, ¿cualquiera que adhiera a este régimen tiene efecto liberatorio del pago y presunción de exactitud? Bueno, la respuesta es más o menos. ¿Por qué la respuesta es más o menos? Porque esto va a ser así en la medida que luego, cuando Arca venga a fiscalizarme el periodo fiscal base, que en nuestro ejemplo va a ser el 2025, el primero por el cual no voy a adherir, no se detecten discrepancias significativas. Porque si en ese periodo fiscal base se detectan discrepancias significativas, ahora enseguida vamos a ver qué es esto, discrepancias significativas. Bueno, se me va a caer el efecto liberatorio del pago y se me va a caer la presunción de exactitud, efecto liberatorio del pago del 39, presunción de exactitud del artículo 40. En este artículo 6 no me detengo, pero sí hago una mención muy, muy breve, porque esto es un cambio de paradigma, que me dice claramente el artículo 6 del decreto reglamentario, que la declaración jurada me la va a precargar Arca. Si yo me voy a encontrar con una declaración jurada precargada, que va a tener todos los datos editables, desde los ingresos hasta retenciones y percepciones, y yo voy a poder modificar absolutamente lo que me cargue Arca, es decir, ingresos, deducciones, gastos, costo, etc. Esto daría para hablar media hora. Obviamente no se asusten que no lo voy a hacer. Obviamente no se asusten que no lo voy a hacer. Bueno, y acá vamos a partir del artículo 7 un poco con este dibujito animado que es el decreto reglamentario, que me va a decir, bueno, mire, si usted presentó su declaración jurada del periodo fiscal base, que va a ser siempre el último, porque en el 2026 el periodo fiscal base va a ser el 2026 y el 2025 va a empezar a gozar de la presunción de exactitud. Pero ojo con esto que está en el artículo 8 del anexo del decreto, y la verdad que es un dolor de cabeza, porque yo para poder gozar de estos beneficios tengo que presentar la declaración jurada en tiempo y forma, no me puedo atrasar un día en la presentación de esa declaración jurada y la tengo que pagar en tiempo y forma. Y el decreto fue bastante gauchito, dirían en el campo, porque dijo, bueno, mira, yo te voy a explicar que pago en término es adherir a un plan de facilidades de pago, pero no cuando yo tenga ganas, hasta el día de vencimiento de la obligación tributaria.
Con lo cual, ojo que estos son dos requisitos muy importantes porque si yo no los cumplo, pierdo absolutamente todo. Y vuelve a insistir el decreto con lo que decía la ley, la pérdida del periodo fiscal base, no me detengo en esta filmina porque después lo vamos a debatir. Si acá me quiero detener 2 segundos en el artículo 10 del decreto reglamentario. ¿Por qué? Porque me va a ir separando en 3 apartados que el día de mañana me va a verificar ARCA respecto del periodo fiscal base y me va a detectar una omisión de ingresos. Lo que está pintado de verde al pie de esta filmina es lo que justamente en un ratito vamos a debatir. Yo simplemente les voy a decir, tengo que tratar de no equivocarme en el periodo base, porque si me detectan omisiones de ingresos, puede ser una discrepancia significativa que me haga perder todos los beneficios. Pero repito, lo tendría que haber tachado lo que es pintado de verde para que no lo vean, para después poder debatirlo con Diego y con Nicolás. También me pueden detectar deducciones improcedentes, porque la declaración jurada es un concepto de ingresos, gastos y deducciones, con lo cual un ingreso no declarado me puede hacer perder los beneficios, una deducción improcedente me puede hacer perder los beneficios. Como también, y esto tal vez es novedoso, me puede hacer perder los beneficios la utilización de facturas apócrifas. ¿Ven? 3 conceptos: ingresos, deducciones y facturas apócrifas. Estoy en este famoso artículo del artículo 10 del decreto. Y el artículo 11 ya me empieza a poner montos, me empieza a poner guarismos. A ver, dicho en criollo me dice, mira, te puedes equivocar en el periodo fiscal base, pero no te equivoques mucho. Yo te voy a dar una chance de que vos te equivocás en el periodo fiscal base hasta ciertos montos, no vas a perder los beneficios. El primer caso, que es el que están viendo en esta filmina, es que el ajuste no sea inferior al 15%. Con lo cual, si el ajuste que me practica ARCA no es inferior al 15% respecto del saldo de impuesto, respecto de una reducción de quebrantos o respecto de una reducción de saldo a favor, por más que yo me equivoqué y cometí algún error en el periodo base, voy a mantener la presunción de exactitud. Porque para que sea discrepancia significativa, tiene que el ajuste que me hace ARCA no ser inferior al 15%. Pero claro, como el 15% puede ser mucha plata en pesos, en dólares, aparece el apartado siguiente: que el ajuste no supere los 100 millones de pesos. ¿De dónde salen estos 100 millones de pesos? De lo que explicó Enrique, justamente la condición objetiva de punibilidad del artículo 1 del régimen penal tributario, que hasta durante todo el periodo fiscal 2026 va a ser de 100 millones de pesos. Con lo cual, si a mí me detectan un ajuste mayor al 15%, perdí el efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud. Me detectan un ajuste entre el impuesto declarado y el determinado por ARCA mayor a 100 millones de pesos, bueno, también es una discrepancia significativa que me hace perder ambos beneficios. Y el tercero, si uno lo mira en este artículo 11, y es lapidario, pero no se asusten que ya vamos a acomodar los tantos. Porque fíjense que acá, en coincidencia con el artículo 39 de la ley, el artículo 11 del decreto, me dice, mira, que la utilización de facturas apócrifas con independencia del importe, te hace perder todos los beneficios. O sea, no tengo acá el tope del 15% o el tope de los 100 millones de pesos. También dice, mira, la utilización de facturas apócrifas en el impuesto a las ganancias del periodo base te hace perder todo. Pero no se asusten, que ya prometo que en los 5 minutos que me quedan lo voy a acomodar esto. Así que no se desesperen. Esto es muy importante, el último párrafo del artículo 11 en cuanto a la carga de la prueba y cómo ARCA me va a impugnar el periodo base, pero tampoco me voy a detener porque va a ser motivo de debate con Diego y me dijeron que si yo me metía en el tema de ellos me retiraban el saludo. Con lo cual voy a ser muy prudente de no pisarme para darle pie a que después venga la frutilla del postre. Esto que está acá me detengo 2 minutos porque en lo que es las facturas apócrifas, los documentos apócrifos, donde no tenía monto mínimo, el artículo 12 me da la solución, al pie de esta filmina. Si yo tengo facturas apócrifas que no llegan al 15% o a las 100 millones de pesos, cuidado, repito, si yo tengo facturas apócrifas que no llegan al 15%, porque si llego al 15% ya es discrepancia significativa, si llego a las 100 millones ya es discrepancia significativa, tienen que ser ajustes, facturas apócrifas que me generen un ajuste menor, entre comillas, comparado con los otros dos límites. Tengo tiempo para rectificar la declaración jurada
hasta el momento que me notifiquen la resolución de la determinación de oficio. Tengo el orden de intervención, tengo la prevista, tengo la vista del 17 y ahí me tengo que parar. Porque si me notifican la resolución de la DO, bueno, pasa a ser discrepancia significativa. Por eso digo que en materia de facturas apócrifas me incorporan una suerte de rectificativa espontánea. Esto no rige para el ajuste del 15% y esto obviamente no rige para el ajuste de los 100 millones de pesos. Y prometo que ya en 3 minutitos terminamos. El artículo 14 del decreto reglamentario insiste con lo que yo cargué las tintas en la ley, que es la falta de presentación en tiempo y forma y la falta de pago en tiempo y forma. Cuidado, cuidado con esto. El artículo 15 ya lo había adelantado, es el que me dice que el periodo base se corre todos los años. Cuando adhiero el periodo base es el 2025, cuando ratifico en el 2026 el periodo base es el 2026 y así sucesivamente. Y bueno, y ahí viene ahora, y esto prometo que voy a ser muy cortito, porque conceptualmente es lo mismo que el 39. ¿Qué me dice el artículo 40? Que yo voy a tener derecho a la presunción de exactitud en el impuesto a las ganancias y en el impuesto al agregado respecto de los periodos no prescritos, siempre y cuando el organismo recaudador no me ajuste el periodo base, pero me lo tiene que ajustar con discrepancia significativa, porque si no me lo ajusta con discrepancia significativa, yo voy a tener derecho al efecto liberatorio del pago y a la presunción de exactitud. Por eso es un régimen novedoso y absolutamente disruptivo. Una filmina más, voy a avanzar algunas porque esto que repite el artículo 40 es lo mismo que dice el artículo 39, si máquinan que la discrepancia significativa del 40 es tema ingresos, tema deducciones, tema facturas apócrifas, no me voy a detener. Pero sí me quiero detener y con esto prometo que cierro, así ahora después viene lo que es rico, que es el debate, y las nobles y plumas del derecho tributario, que es a quienes quiero escuchar, yo ya me tengo que retirar en realidad, tiene que venir la gente joven a reemplazarlos a los que ya estamos con 40 años de profesión. Me voy a detener muy cortito acá para darle pie después a Nico para que esto se explaye. Dice el artículo 41, que vos no podés determinar de oficio el periodo base como quieras. Por supuesto que tenés toda la ley 11.683, pero en forma clara y rotunda dice el artículo 41 de la 27.799 que el organismo recaudador a la hora de determinar una discrepancia sin nivel de ingresos no puede utilizar una de las presunciones, que es una de las que más se utilizan en la práctica, la del 18 inciso F, que es el incremento patrimonial no justificado. Bueno, me porté bien, me quedan 2 minutos, así que yo me detengo acá y prometo no hablar por un tiempo ahora. Obviamente dejo de compartir pantalla. Buenísimo, gracias Oscar. Bueno, Diego, a ver, ¿estás? Bueno, sí, acá estoy. Impecable el timing de Oscar, ¿eh? ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a los bifes. Lo primero que quiero dejar en claro acá es que no voy a repetir lo obvio. Oscar ya explicó de manera muy clara quiénes son los que pueden adherir, cuáles son los beneficios y cómo se puede usar en la práctica este régimen. Y yo me voy a referir, me voy a concentrar en los puntos que todavía están vivos, los que generan dudas y los que van a explotar en las consultas profesionales. Diego, ¿se ve Eh, el PowerPoint? Justo ahí lo subí. Se ve perfecto. Sí. Ah, se ve perfecto. Listo. Para que así ya te voy siguiendo con tu exposición y va quedando. Bueno, vamos a interactuar con Nico acá sobre unos ejemplos que puedan verificarse perfectamente en la práctica, como para que ustedes puedan diferenciar algunas de estas causales tan importantes que mencionaba Oscar y también para que entiendan la lógica del régimen, ¿no? Arranco con una idea que a mí me ordena todo el sistema. Este régimen es como una especie de pacto de convivencia donde Arca te dice: yo no voy a gastar recursos en perseguirte hacia atrás, te armo una declaración jurada simplificada, te dejo un periodo base que funciona como ancla y te doy una presunción favorable. Pero a cambio, vos me tenés que cumplir los parámetros por un lado y por el otro no me tenés que mentir tanto. Es decir, un poquitito me pueden mentir, pero hasta ahí nomás. El régimen tiene una lógica bastante inteligente, pero vamos a ver que es un régimen muy paramétrico y muy procesal.
Y si uno no distingue estos parámetros y condiciones, va a terminar aconsejando mal o alarmando mal, generando miedos innecesarios. Entonces, como bien explicó Oscar, bueno, uno de los grandes requisitos para estar y permanecer en el régimen es el tema de los ingresos totales de 1.000 millones, que no se mira solo por un año, como bien dijo Oscar, para poder ingresar al régimen de 2025, por 2025, tenés que mirar los topes de 2022, 2023 y 2024. Y para poder permanecer en el año 2026 vas a tener que mirar los otros años anteriores, 2025, 24, 23. O sea, que es un filtro que te acompaña y hace que, como vamos a ver ahora en los ejemplos, hay ciertos eventos de la vida que te pueden sacar, aunque no tengan nada que ver con tu actividad comercial habitual. Dicho eso, vamos ahora ya con los errores, con los ejemplos de errores que nos pregunta Marínez, ¿no? Y les voy a contar como pequeñas historias, porque es como mejor se entiende y porque son los casos que ya estamos viendo y los que vamos a ver seguramente en el futuro. Vamos con el primer caso práctico que está ahí en el slide, y es el caso de una venta a pérdida que te puede excluir del régimen. Y traemos el ejemplo de Marcos, que es un contribuyente que entra al régimen, lo hace bien, se siente tranquilo, y de repente decide vender un activo grande. Puede ser una venta de acciones, puede ser la venta de la casa habitación, puede ser la venta de una participación en un LLC, una sociedad en Estados Unidos, o la venta de un fondo común de inversión. En la cabeza de Marcos, si la venta fue a pérdida, no hay ganancia, entonces no pasa nada. Imagínense alguien que invirtió por ahí en, no sé, en Paramount, ¿no? Que hace 2 días salió la noticia de que estaban negociando entre Paramount y Netflix la compra de Netflix, y al final, perdón, la compra de Warner, perdón. Y al final Netflix se bajó y lo compró Paramount, y a pesar de eso, bueno, bajó el precio de la acción bastante, ¿no? Supongamos que Marcos invirtió en Paramount, le fue mal en la inversión y dice, bueno, yo vendí, perdí plata, pero no pasa nada. Bueno, y acá la trampa es conceptual. ¿Por qué? Porque para el tope de los 1.000 millones que le mencionó Oscar, lo que te saca del régimen no es la ganancia neta, sino el ingreso total o la entrada de fondos. Y eso incluye ingresos grabados, no grabados o exentos. Entonces, Marcos puede vender con pérdida y aún así quedar afuera por este parámetro tan alocado que fue muy, como está escrito el decreto. Después, bueno, Oscar también va a opinar. Y este ejemplo es importante, ¿por qué? Porque te muestra que podés salir sin que exista discrepancia significativa ni un conflicto con Arca. Te fuiste por arriba del umbral y se terminó. Pero hay un matiz relevante que también hay que decir para no asustar, ¿no? Y es que si ya tuviste un periodo base impecable y lograste la presunción hacia atrás, que te expulsen por el parámetro para adelante no es lo mismo que tirarte abajo lo que ya consolidaste. Es decir, vos perdés el modo simplificado, pero para el futuro. No debería reescribirse el pasado por ese solo hecho. Hay otros casos que vamos a ver ahora parecidos, pero que uno por ahí no lo tiene en la cabeza al momento de asesorar. El segundo caso es el de la herencia o la donación que te puede expulsar. Y el personaje de este ejemplo es Juan, que entra al régimen simplificado, feliz, ordenado, tiene unos contadores súper prolijos, y al año siguiente de entrar al régimen la vida le trae algo que no planificó. Tiene una tía grande, de avanzada edad, y a la tía le pasa lo que a mucha gente grande le pasa, se muere. Juan hereda un inmueble y dinero. O imaginemos, no la matemos por la tía, que recibió una donación de la tía, no en vida. Y Juan te dice con la lógica de impuesto, bueno, herencia y donación no es renta como tal y puede tener la razón en la categoría clásica. Pero para el parámetro del régimen, el efecto puede ser letal.
Repitamos, para los 1.000 millones, cualquier ingreso grabado, no grabado, exento, te puede sacar. Una herencia te saca, una donación te saca. No sé si fue el objetivo inicial del régimen, pero por cómo quedó redactado, Arca hoy lo interpreta de ese modo, porque te habla de ingresos. Y esto tiene una consecuencia práctica. El régimen obliga al tributarista a pensar como un planificador de eventos, es decir, no alcanza a combinar la actividad habitual. Hay que mirar si puede aparecer algún evento extraordinario dentro de la ventana de años que se computan para entrar o para permanecer. Y otra vez lo mismo, el costo del evento es que te expulsa hacia adelante, ¿no? Que automáticamente te borra lo ya consolidado si tu periodo base estuvo prolijo. Nico, ¿vos querés agregar algo de acá de estos ejemplos? No, ¿Algún... no, por ahora venimos bien. Bueno, ok. Así que ahora ni bien se vaya solapando con uno de los temas que tenemos previsto, vamos, ahí, intercalando. Bueno, seguimos. El caso del Kini 6 y las apuestas online. Y esto me parece que es un ejemplo bastante piola para explicar la diferencia entre lo que es el parámetro y la discrepancia significativa. Para el tope de los 1.000 millones, el Kini o una apuesta online te pueden sacar del régimen, porque el tope considera ingresos grabados, no grabados, exentos. Ahora bien, en el régimen simplificado, la discrepancia significativa del 15% es por un ingreso grabado por ganancias, no es por un ingreso no grabado o exento. Entonces acá tenemos dos caminos y hay que marcarlos. Por un lado, el Kini en ganancias no está grabado como renta común, entonces el Kini te puede expulsar por parámetro, pero no dispara la discrepancia significativa del 15% sobre el impuesto del periodo base. En cambio, las apuestas online, y acá bueno, hay una dicotomía entre la legislación, ¿no? Que una vez no entiende, no se explica por qué es así, pero bueno, las apuestas online sí pueden estar grabadas y ahí sí tenés el doble riesgo, es decir, te pueden sacar por el parámetro de los 1.000 millones y también si omitiste declarar el ingreso grabado en el periodo base, puede activar la discrepancia significativa del 15%. Y esto no es teórico, porque ahí sí perdés el efecto liberatorio del pago en ganancias 2025 y la presunción de exactitud de los periodos no prescriptos de IVA y ganancias. Vamos a otro caso más. El caso de la Ferrari, el departamento en Puerto Madero y el velero. Acá vamos un poco más allá en el uso de los beneficios del régimen, ¿no? Eh, Acá viste que hay dos beneficios claros. Uno, el bloqueo para atrás y el otro, el de la posibilidad de ir blanqueando bienes en la medida en que tu declaración base esté pipí cucú. Eso es un poco, Entonces, Dieguito, lo que es importante destacar y recalcar la importancia de la estricta confección de la declaración jurada del periodo base y todo lo que ello implica. Si vos sos una excelente declaración, no vamos a decir que la declaración jurada tiene que ser buena o mala, vamos a decir que la declaración es exacta, la del periodo base, ahí consolidás bastantes riesgos retroactivos, vamos a llamarlo. lo que pasa es que por más que lo tengas a Nico, a Oscar de contadores y que son hiper recontra puntillosos, se te puede escapar algo, Eh, cualquier cosita, ¿no? Imagínate si vos no tenés ganancias y de golpe una discrepancia significativa puede ser de 200 pesos. Entonces, eh, vamos al ejemplo este que creo que este es un ejemplo que lo planteó Oscar eh, y me parece muy bueno para ver todas las etapas, ¿no? De los beneficios. Supongamos que Pablo tenía una Ferrari, un departamento en Puerto Madero y un velero no declarados. Presentó una declaración jurada simplificada impecable, lo asesoró Nico, y entonces no lo pueden molestar por esos bienes. Primera pregunta que se nos ocurre es, ¿qué pasa si Pablo vende esos bienes? Bueno, ahí va a tener que computar ese valor
el valor de lo que obtenga por el producido de esos bienes dentro de los 1.000 millones, como en los ejemplos anteriores que veníamos conversando. Eso es un tema, ¿no? Y la segunda pregunta es, si Pablo vende los bienes y cobra efectivo, esto ya es más de instrumentación, cobra en efectivo y después los deposita, ¿qué consecuencias tiene? Este punto es importante porque la ley no dice nada explícito sobre bancarizar operaciones. El tema se metió por reglamentación. El decreto 93, la resolución general de ARCA 5820 y la resolución 1108 de la Comisión Nacional de Valores. Y acá vamos a ser exactos porque puede haber una confusión. Si no incorporo los fondos al sistema financiero formal, en origen o en destino, porque la reglamentación pide las dos condiciones, que esté incorporado en el origen y en el destino, de manera formal. Si no lo incorporo al sistema formal, no pierdo el efecto liberatorio del pago ni la presunción de exactitud. Lo que ocurre acá va a ser otra cosa. Se aplican sanciones de la ley 11.683 y ARCA, esto por ahí es lo más peligroso, puede fiscalizar para comprobar la legitimidad de la operación. Entonces, Pablo, que vende el velero y cobra en efectivo y después lo deposita, no necesariamente va a perder el régimen por ese hecho, pero sí se está comprando una multa y se compra una lupa así de grande del fisco. Y en Argentina, comprar una lupa es un problema potencial. Después, como novedades, y esto novedades prácticas, vemos que la Comisión Nacional de Valores ya está habilitando carriles formales que ya no son solo el banco, y entran a jugar las sociedades de bolsa, las ALICs y los ¿Me PSAB das un segundo, Diego? ¿Me registrados das un para... Sí, segundo? sí, te iba a dar la palabra ahora, Oscar, Dame un porque segundo. Vamos a suponer que Inés es presidenta del banco y Enrique es el CEO del banco. ¿Sí? Inés, presidente del banco, Enrique es el CEO del banco. Y yo aparezco porque estoy vendiendo el velero, estoy vendiendo el departamento o estoy vendiendo lo que yo no haya tenido declarado en el 2024. Te voy a tener que hacer un depósito en una institución financiera. Yo voy con la mochila, con los billetes verdes, llevo mi constancia de inscripción ante ARCA para que vean que estoy en régimen simplificado y de paso llevo impreso el artículo 5 del decreto reglamentario. Y le doy una copia del artículo 5 del decreto reglamentario al señor CEO, Enrique Condorelli, y a la presidenta del banco, que es Marinés. Y le digo, bueno, mire, traten de no hacerme un roce en realidad, porque dice el artículo 5 del decreto reglamentario que mi constancia de inscripción en el régimen simplificado, y voy a leer, no voy a opinar, es un antecedente favorable en la identificación y monitoreo de las operaciones. Esto es por lo menos curioso. es Desconozco lindísimo, lo que, Oscar. si se nos van a matar de risa en la cara, el CEO del banco, y seguramente el ministro de Economía dice, bueno, si tenés algún problema en ese banco, anda al Banco Nación, porque en el Banco Nación el CEO te va a atender bien y el presidente te va a atender bien. Repito, y no estoy haciendo política. Acabo de leer un parrafito del artículo 5 del anexo del decreto reglamentario y prometo que no hablo más. Queremos que hables, Oscar, porque estos ejemplos son buenísimos. Bueno, estamos esperando ahí que salgan nuevas normas para evitar estos problemas, pero por ahora no hay nada en el radar. Bueno, pasamos al otro caso práctico, que este también me Eso, parece que va a esto, ser... esto me encanta porque esto es bien austral. Nuestros profesores no se quedan con nada, con nada. Esto es como un debate de un despacho abierto. Gracias. Yo quiero Bueno, pedir hay que disculpas a la sumar, audiencia porque acá lo que estamos planteando también son dudas. Hay muchas dudas respecto a este régimen y creo que las vamos a ir viendo, como me decía Oscar cuando charlábamos antes de la charla, antes de la exposición. Esto se va a ver en un año, 2 años, en la práctica, todavía está muy verde, pero igual no deja de ser una oportunidad para algunas personas. eh, y lo que me parecía muy, muy piola, que me comentaba Oscar también, era de el objetivo
o digamos el objetivo primordial del gobierno que no esté escrito por todos lados. Eh, y es el de tratar de reducir la cantidad de recursos asignados a un porcentaje de los contribuyentes de los cuales no surge mucha recaudación. Es No decir, un representan interés fiscal. 20%. Exacto. Bueno, eso vos lo vas a desarrollar, Nico, ¿no? Pero me Sí, parece re sí. importante para entender la lógica, porque en los medios esto se promocionó como, bueno, sacar los dólares del colchón, que no vamos a minar, pero en realidad esto apunta fuerte para otro lado también. No quiere decir que, no, que lo otro tampoco sea importante, pero esto que se planteó por ahí en reuniones más cerradas es el tema de enfocar los recursos del fisco en aquellos en quienes se puede lograr una mayor recaudación. Digo, yo quería agregar bueno, también un poco spoileando algunas conclusiones y algo que vamos a mencionar. Hay un cambio en la conducta del Estado, por decirlo de alguna manera, en su conjunto, a punto tal que, fíjense que ustedes en un comunicado del Banco Central eh, justifica el ahorro en moneda extranjera y en efectivo las conductas que tenemos nosotros como ciudadanos, como contribuyentes, justifica el ahorro en efectivo y en moneda extranjera como consecuencia del proceso de inestabilidad, ¿no? Lo asimila a a una conducta racional o razonable que una persona debiera tener. Eh, Eso un poco como preámbulo para decirle, extender la alfombra roja y decir, bueno, y de paso pasen por caja y depositen lo que esté en su poder, ¿no? Pero bueno, un poco era ese cambio de paradigma de conducta que estamos viendo por parte del Estado en dar un vuelta un poco la película y querer apuntar a otro lado a través de la creación de estos regímenes. El Eh, cambio de paradigma que mencionás, Nico, es muy importante desde lo discursivo, desde como cambio de cultura. Pero bueno, ahora hay que ver cómo se plasma en la práctica y bueno, la idea de estos ejemplos un poco es mostrar algunos de los problemas que pueden aparecer si, mm, si alguno llega a exteriorizar activos que antes no tenía declarados. Y uno de los casos más polémicos, y acá es donde deberíamos ver cómo actúa Arca, porque si vemos el accionar de lo que es hasta ahora el organismo, y uno desconfía, ¿no? Arca sigue metiendo en base a POC a cualquier contribuyente sin muchas oportunidades de defensa, te suspende la quit, Sin ningún también principio de inocencia. O sea, sin ningún principio de inocencia. Es decir, hay muchas acciones de parte de la gente que trabaja en Arca que todavía actúa con la mentalidad de AFIP o DGI, ¿no? O de AFIP en su época más furiosa o rabiosa, donde no había muchos límites. la, Entonces la hay que ver si resolución, la resolución de la CNB, la 1108, en su considerando, justamente habla de porque dice, hay que dejar de atrás, voy a leer también, voy a citar textual lo que dice, ¿no? Hay que dejar atrás un régimen persecutorio basado en la sospecha, bueno, años de restricciones cambiarias, alta inflación y un sistema tributario asfixiante que generó, esa conducta ha generado una informalidad estructural, ¿no? Como que producto de todas esas conductas que tenía el Estado, a través de su organismo de recaudación, generó esa reacción por parte de los contribuyentes, ¿no? Entonces ahora como que dicen, bueno, ahora vamos a cambiar la forma de conducirnos y lo haremos bajo un esquema vamos a salir de la presunción de evasión como regla principal y vamos a empezar a construir sobre un principio de buena fe. Fiscal, ¿no? Fiscalmente hablando. bueno, y hablando de buena fe, acá vamos a ver en este ejemplo el caso más temido porque combina la Bueno, arbitrariedad práctica. acá pongo mi aporte. Nuestro presidente actual hizo hincapié ayer en esta presunción de inocencia y de buena fe, de que ya el contribuyente no es el que tiene que
Creo que estamos todos de acuerdo, lo escuchamos todos, ¿no? Entonces, es cuestión de que Arca también instruya, baje línea y estemos todos alineados en cuanto al gobierno, las nuevas líneas del gobierno. Somos todos inocentes hasta que se pruebe lo contrario y la buena fe del contribuyente. Bienvenido sea todos los valores y los derechos también y obligaciones del contribuyente, pero que todos estemos alineados, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí justo Silvino Ortiz me mencionó el tema de la suspensión de la quit, que hay mucho por hacer en Arca, y ese es uno de los temas que más inquieta por la arbitrariedad con la que se están manejando, se siguen manejando, a pesar de que hay mucha gente que está tratando de modificar esa idiosincrasia, pero bueno, vemos ejemplos todo el tiempo, sobre todo en redes sociales, de contadores, amigos que sufren por sus clientes con este tipo de accionar. Eh, bueno, vamos al caso este que seguramente a todos les va a parecer atractivo por lo real, ¿no? Imaginemos que Ana, que es el sujeto de este ejemplo, entra al régimen, tiene un año base impecable y de repente le aparece una factura que Arca dice que es apócrifa. Se lo dice después de un tiempo, porque cuando ella contrató con este proveedor, no aparecía en la base APOC, en la base de contribuyentes no confiables. Entonces, la pregunta obvia es si una apócrifa mínima te puede tirar todo. Y acá, como bien explica Oscar, no tenés el umbral del 15%. Es decir, por un peso te puede hacer tambalear el régimen. Y como bien comentó Oscar, lo bueno es que tiene solución, se puede regularizar hasta la notificación de la resolución determinativa de oficio. Y esto es importantísimo porque cambia la dinámica de defensa. Pero también hay que decir lo que pasa en la práctica. Esta ventana de subsanación puede ser virtuosa si se usa como una herramienta de cumplimiento, pero quienes estamos en la calle sabemos que puede ser usada como una herramienta de presión para que el contribuyente convalide ajustes que son muchas veces inexistentes y también para que no discuta, ¿no? Porque discutir cuesta abogados, tiempo, incertidumbre. Y Entonces, ahí también empieza a jugar el hecho de la falta de interés por parte del Estado o del fisco en realmente eh, eh, incorporar a la base de contribuyentes no confiables aquello que realmente merezcan serlo. Porque ante la duda, volvemos un paso más atrás, hoy la mecánica de fiscalización eh, a nosotros en la experiencia nos da que apenas cae un contribuyente en la base APOC, automáticamente, que esto es automático, se ramifican las inducciones a todos sí. aquellos que hayan comerciado con él. Entonces, Bueno, bueno, ¿quién no vio casos de inspector que va a visitar al contribuyente o por ahí que ni siquiera lo va a visitar, porque le da fiaca, y dice, no, no está, le suspendo la quit. Y también te lo manda a la base de contribuyentes no confiables. Eh, lo que me dicen de adentro de Arca es que lo quieren hacer más sistémico el tema, ¿no? Pero lamentablemente se siguen viendo casos de abusos en este. Justo ayer, hace un par de días, en un tuit en un intercambio ahí con unos funcionarios en X, en la red social, y apenas puse el tema, me saltaron un montón de casos de suspensiones arbitrarias, donde, bueno, todos los escenarios que ya veníamos viendo en los últimos años parece que siguen repitiéndose, lamentablemente. Así que, bueno, hay que ver la nueva política del organismo, si logra reconvertirse y enfocarse más en los contribuyentes en donde se concentra la mayor parte de la recaudación y no en el chiquitaje. Bien, bueno, avanzó. avanzamos. Este es el caso de la deducción borderline. Bueno, la famosa campera del abogado, la ropa del contador, ¿no? Y acá, bueno, para darle un poco de cotidianeidad y humor, supongamos que Martín, que es un profesional, y decide que su vestimenta es su herramienta de trabajo. Se deduce ropa que no tiene un vínculo claro con obtener, mantener y conservar
ganancias grabadas, por ejemplo, se deduce todo, tiene una colección de zapatillas deportivas y se las deduce. Entonces viene Arca y se las impugna. Y acá el punto técnico es simple. Cualquier deducción discutible puede sacarte del régimen si el ajuste supera el 15%, porque ahí sí entras en la discrepancia significativa. Y esto, bueno, requiere determinación de oficio, el contribuyente podrá apelar ante el Tribunal Fiscal, o ir por reconsideración, pero el costo del litigio no es solo el impuesto. El costo es la discusión sobre el régimen y esa doble discusión es lo que lo vuelve delicado. Por eso, en el periodo base, como Oscar me decía ayer, vamos a pagar de más. Y las deducciones grises no son un tema moral, son un tema de riesgo sistémico. Avanzó. Bueno, avanzamos. Y acá vamos al caso del cripto trader que quería comprar un auto. Y lo voy a reformular, o hacer más sencillo para adultos mayores, como me decía Oscar. Supongamos que Tomás, que es un cliente nuestro, tiene una cartera de Bitcoin y Ethereum, vamos a hacerla sencillo, los más conocidos, ¿no? Como que no los tiene declarados ante el fisco. No los tenía en blanco y no entró al blanqueo anterior porque le parecía confuso y no le convenía por la fecha de evaluación, que era justo cuando el cripto estaba alto y después se fue a pique. Ahora de este régimen, entonces nos viene a consultar y aunque el régimen dice que no lo llamemos blanqueo, o podemos llamarlo mostrar, ¿no? Y me dice, Tomás, bueno, quiero vender una parte de esto para poder comprar un auto. Porque él invirtió hace un montón de tiempo, viene hace rato con el cripto, no es que puso plata ahora a fin de año y después se fue a pique. Pero el problema es que Tomás no fue un holder, no es uno de esos que invierten y mantienen la inversión a lo largo del tiempo. Tomás va comprando y vendiendo, haciendo micro trading, porque sabe que, por ejemplo, Bitcoin sube y baja todo el tiempo y siempre tiende a subir. Por más que baje un montón, siempre va para arriba. Entonces, cuando ve que está abajo, compra, cuando ve que sube, vende, y operó todo el año. Hizo micro trading, tuvo ganancias en el periodo fiscal base y no las declaró como correspondía. Entonces, cuando decide mostrar ese activo, es decir, da un paso más, no es que solo quiere la presunción de exactitud para atrás, sino que además quiere usar esos activos no declarados para comprar el auto, Arca no lo mira por el auto, lo mira por el periodo base. Y entonces Arca le va a ajustar las rentas omitidas y si el ajuste supera el 15%, entonces ahí va a tener una discrepancia significativa de lleno. Como resultado, le va a caer el efecto liberatorio del pago en el periodo base y cae la presunción de exactitud de los periodos no prescriptos de IVA y ganancias. Y este es el ejemplo que quiero que se lleven porque es un caso típico de alguien que cree que el régimen es una autopista para regularizar activos, cuando en realidad la condición central es que las rentas del periodo base cierren. Bueno, y pasamos al último ejemplo, y después ya entramos en el debate y las preguntas. Supongamos una persona que tiene una sociedad, una LLC, en Estados Unidos, y hay una discrepancia o interpreta de manera diferente lo que es la transparencia fiscal. Arca opina totalmente diferente de lo que opina este sujeto, ¿no? Una LLC, que es una sociedad que se usa muchísimo para invertir fuera de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos, imaginemos que este sujeto tiene una LLC que tiene que tributar por transparencia fiscal en los términos del artículo 130 de la Ley de Ganancias, ¿no? Las rentas que puede obtener esta LLC, si superan los 1.000 millones, como cualquier otro ingreso grabado o no grabado exento, te pueden sacar del régimen por el parámetro de los 1.000 millones. Pero también te pueden sacar por discrepancia. Y acá vamos a ver que si en el periodo fiscal 2025 el contribuyente difiere los ingresos de la LLC y Arca no lo acepta, es decir, acá tenemos diferentes criterios de imputación, ¿no?
porque Arca te va a decir, no, es una entidad que es transparente y la renta efectivamente era imputable al periodo 2025. Entonces, ese ajuste que le va a hacer puede devenir en una discrepancia significativa. Y acá se repite el mismo mecanismo que en el caso del cripto trader anterior, ¿no? Esto es clave porque muestra que el riesgo internacional no es tener el activo, sino imputar mal la renta del año base. Entonces, para cerrar, con estos 8 casos podemos ver un mapa bastante amplio. Hay eventos que te sacan por parámetros sin conflicto, ventas a pérdida, ventas grandes, herencias, donaciones, premios, eventos extraordinarios. Y hay eventos que te pueden tirar el régimen por discrepancia significativa que son los verdaderamente peligrosos, ¿no? Porque te pueden hacer perder el efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud hacia atrás. Y ahí entran las omisiones de ingresos grabados, las deducciones improcedentes, las apócrifas, con los matices, ¿no?, de subsanación y los riesgos de la práctica administrativa. Eh, y cierro con el mensaje que me parece más honesto y más útil para los colegas, y es que el régimen parece bien orientado y puede ser bueno para el contribuyente, también para el contador, pero no es un régimen de magia, sino que es un régimen de consistencia. Si el periodo base está impecable, si se planifican eventos y si se cuida el umbral de ingresos totales y se evita jugar con deducciones grises o proveedores dudosos, el régimen puede cumplir su promesa. Ahora, si se entra improvisando, si se lo usa como una herramienta para mostrar activos sin cerrar bien las rentas del periodo base, se puede convertir en un problema más grande que el que se quería resolver. Así que bueno, pasamos al debate, si les parece, o a las preguntas, Marinés. A ver, a ver. Diego, quería agregar unas cositas. Sí, dale, Em, perdón, Nico. no, un tema que justo lo hablamos con Oscar y con vos esta mañana, previo a cuando estuvimos armando la reunión. Es importante también saber, eh, si bien hay que planificar la adhesión al régimen y bueno, luego todas las obligaciones que conlleva estar dentro del régimen para poder gozar de los beneficios, bueno, ¿qué pasa si se incumplen los requisitos de adhesión? Uno se adhiere, pero en realidad no debiera haberse adherido, ¿no? Es importante mencionar, que justo hoy me lo decía Oscar, y coincidimos, tu declaración jurada de ganancias no debiera ser distinta si vos la haces a través de este régimen simplificado o lo hubieses hecho a través del régimen general. Debiera ser la misma. De hecho, la redacción de la norma, y bueno, ahora veremos en términos prácticos cuando ya la podamos poner en funcionamiento en casos reales, los datos que te proporciona el fisco, uno tiene la posibilidad y la obligatoriedad de corregir esos datos eventualmente. Porque no nos olvidemos nunca que siempre el fisco va a trabajar con información que posee más la información que le hayan proporcionado terceros relacionados. ¿Mm? Entonces, toda esa información ya de antemano sabemos que no va a estar el 100% de todo. Si vos tenés que incorporar una renta de una explotación unipersonal o una renta de un valor locativo de un inmueble o tuvieses que incorporar una renta del exterior, lo más probable es que el fisco no cuente con esa renta para proponértela. Entonces, eso es importante mencionar que no porque uno se adhiere a este régimen y el fisco te hace una propuesta de declaración jurada y se olvidó la mitad de las cosas, vos le tenés que dar enter, enter, enter y va, ¿no? Eh, Así que bueno, eso era un apunte que quería mencionar. Gracias, Nico. Buenísimo. Bueno, vamos a las preguntas. Vamos por mérito al tiempo, porque ya estamos un poquito excedidos y justo sobre el filo. Eh, Gracias, Silvina Ortiz, por conectarte, por la aclaración que hiciste. Ahí Diego también hizo mención con el tema del tema del quit y de Arca, así que sí, sí, sabemos que es así. Y también están nosotros ahora en cada uno de los asesores, eh, ir
ir sembrando y haciendo docencia y comulgando con las ideas de todo esto de que es un nuevo paradigma, ¿sí? Y creo yo que cada uno en lo propio tiene que ir haciendo un poco de docencia también con los inspectores, eh, no tener no tener miedo porque esto es un transitar que estamos todos juntos en en esta nueva eh, mm, concepción de inocencia fiscal para el contribuyente. Obviamente teniendo en cuenta todos los parámetros que se comentaron y como siempre decimos, los derechos y obligaciones, pero creo yo que es el momento de estar todos unidos en cuanto a compartir las grandes inquietudes que surjan sin reparos, con respeto y bueno, comulgando con los valores que hoy se presentan en nuestra Argentina. Así que me gustaría ahora hacer dos preguntas. A ver, tenemos la pregunta de Carolina Moreno. Diego, ¿querés vos contestarla? Dice el efecto Sí, liberatorio. ¿Vamos con esa? dale, dale. Bueno, acá Carolina Moreno pregunta, ¿el efecto liberatorio alcanza a impuesto a las ganancias e IVA? Pero, ¿qué pasa entonces con monotributo y bienes personales o el REI BP? Ejemplo, ante un depósito de efectivo, ¿podría el fisco pretender reclamar al contribuyente bienes personales de periodos no prescriptos? Bueno, justo hoy estuvimos charlando de ese tema. Lo veo a Nico que quiere No, contestar, ¿no? no, no, dale, dale vos, dale vos, dale vos. No, dale, 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 yo hablé mucho. Es un tema jugoso. No, a ver, Da para hablar bastante. sí, Lo del justo lo. monotributo está aclarado, pero bueno, ¿Qué pasa pasemos con al entonces otro, con el que es. monotributo y bienes personales, efecto liberatorio? A ver, eh, Vamos por partes, ¿no? sí, vamos, pero vamos a decir una cuestión que es, dado que periodo base cumplimentaste de manera correcta una declaración jurada eh, es que no tiene presunción de exactitud, efecto liberatorio del pago, y constantemente voy a ir haciendo foco en esos dos conceptos porque son importantísimos. Eh, y ahora les quiero agregar por qué. Lo que, lo que hoy estamos transitando es un régimen en donde hacemos foco en las rentas que realmente tiene la persona, dejando de lado los incrementos patrimoniales no justificados o la presunción de incrementos patrimoniales no justificados. Que ese es justamente la ventana o es ese la puerta que a vos te abren para decir, bueno, tráeme los dólares de colchón, incorpora aquellos bienes que a lo mejor no tenías incorporados en declaraciones juradas anteriores. O mismo ahora, por ejemplo, la CNB que dice, aceptamos depósitos en efectivos en cuentas comitentes, transferencia de valores que hayan estado en otro ALIC a tu titularidad, o inclusive los PSAB que tengan posibilidades de recibir activos virtuales que hayan estado en otros lados. Entonces, no debiera, bueno, el REI BP, no nos olvidemos que es tu declaración jurada, tus bienes personales o tu declaración jurada de bienes personales a un momento determinado y compraste años para adelante. Entonces, si de alguna manera se podría constatar que esos bienes existieron en algún momento para atrás, eh, un poco lo que habíamos hablado con vos, Diego, esta mañana. Tendrían que tener alguna presunción o alguna prueba en concreto que ese bien existía en un momento, en un periodo no prescripto. Pero el efecto liberatorio alcanza solamente a IVA y ganancias, no bienes personales. Sí, tampoco impuestos internos, No, puesto a los combustibles. no. Por eso, en principio, subsistiría la obligación de bienes personales y por ende, si vos te metiste en el REI BP,
tendrías que hay un mecanismo de subsanación cuando se incorporan bienes. Está previsto para otros casos, para casos de donaciones o entre parientes, pero Pero se tendría que eh, probar que el bien era adquirido. Sí, la escritura. Me encuentra la Claro, escritura. Pero a ver, redoblo la apuesta. Vamos a suponer, vuelvo a las facturas apócrifas. Me detectan facturas apócrifas en el periodo base. Esas facturas apócrifas no superan el 15% y los 100 millones. Con lo cual, yo tengo la posibilidad para que no se transforme en discrepancia significativa en ganancias del periodo fiscal base, rectificar hasta la DO. Pero en IVA no tengo ningún beneficio, ¿eh? En IVA tengo que ajustar los 12 meses de IVA del periodo base. Y si da para penal, es penal. No debería dar para penal porque si no yo hubiese perdido la discrepancia significativa. Pues no se olviden que dijimos, las facturas que yo puedo rectificar, el ajuste no debe superar el 15, no debe superar los 100. Estoy afuera del régimen penal tributario. Pero tengo mal IVA de enero a diciembre del 2025 y me pueden claro. reclamar el capital más los intereses con las multas del 45 o del 46 de la 11683. Sí, claro, por supuesto. Esto es una cosa muy particular, es una criatura que es lo que es. No le agreguemos ninguna mancha a la criatura porque no está en la ley, ni en el decreto, ni en la 5820. Sí, claro. Pues yo no tenía que hablar, perdón. no, no, ¿Cómo que no? ¿cómo que no? Nos tiraste toda la presión a nosotros desde el Son, inicio. son la Eh, persona que más debe haber hablado del tema desde del que tema. salió, así que A estás ver, obligado a hablar acá. un poco lo que dijo, tomando lo que dijo Carolina en su consulta, nosotros también decíamos, bueno, este régimen, muchos clientes preguntan, bueno, es un blanqueo, te dicen, esto es para blanquear. Eh, Porque la gente a lo mejor tiene asociada que tiene un dinero en su guardado y lo puede comenzar a utilizar, ¿no? Pero bueno, yo no sé si es un blanqueo, yo no creo que es un blanqueo, porque un blanqueo implica cientos de otras cosas, pero a lo mejor puede llegar a No ser es una un blanqueo, pero oportunidad sirve para blanquear. para ordenar. Vamos a decir que a lo mejor el periodo base te invita a lo mejor a hacerle A un ver, poco de mejor letra. Te lo venden así, a ver, Nico. La te venta del sirve, producto fue así. mira, te sirve para tres cosas. Dos ya las dijimos. La tercera la dejé profeso para el final. Las dos cosas son el efecto liberatorio del pago del periodo base solo de impuesto a las ganancias. La presunción de exactitud de los periodos fiscales no prescriptos, tanto de IVA como de ganancias. Y para los contadores, los abogados me van a mirar raro con lo que voy a decir, los que son contadores piensen en el formulario 711, margen inferior derecho, lo que es Mido. un parto, y digo parto porque soy educado, porque si no diría otra cosa, no va más a ese formulario que no sabemos cuál es, no es más el 711, no va más el patrimonio de inicio, no va más el patrimonio al cierre, no va más la justificación patrimonial y el consumo. Vos agarrás una declaración jurada de cualquier periodo anterior, la mirás y si no hay justificación patrimonial, casi seguro que está mal. Le preguntás, ¿pagaste impuesto el año pasado? Sí, claro que pagué impuesto. Bueno, ¿sabés que esta declaración jurada está mal porque no tenés una justificación patrimonial? Le preguntás, ¿tenés bienes de uso? Sí, claro que tengo bienes de uso. No está la amortización como justificación patrimonial. Y dejo estos dos ejemplos porque podría plantear 120. Te miro el patrimonio, veo que no tenés créditos. Che, nadie te retuvo ganancias. Si alguien te retuvo, no tenés un crédito, también está mal. Bueno, eso el fisco no lo ve más. El Pero impuesto cuidado, determinado en el periodo no anterior. quiere decir, no quiere decir que yo en mis papeles de trabajo tenga que hacer la declaración jurada como lo hice toda la vida. ¿Y por qué? Porque no se modificó un solo artículo de la ley de ganancias, un solo artículo del decreto reglamentario. Con lo cual yo a mi cliente le tengo que cobrar exactamente lo mismo que le cobré el año pasado. Tal vez este año le voy a cobrar un 20% más, porque me tengo que hacer amigo del sistema. Porque yo tengo que tener papel de trabajo el costo. Que yo no ponga la existencia inicial y la existencia final. No quiere decir que la fórmula del costo haya cambiado. Sigue siendo existencia inicial más compras menos existencia final. En una explotación unipersonal, el ajuste por inflación impositivo lo tengo que hacer igual y lo tengo que hacer bien. El cambio de paradigma es en que soy inocente y lo que le muestro al fisco. Al fisco solo le muestro mis ingresos, mis gastos y mis deducciones. El resto lo podrán verificar en una inspección.
Porque repito, si yo me equivoco en el ajuste por inflación impositivo, voy a tener problemas. Me equivoco en el instituto de venta y reemplazo, voy a tener problemas. Me equivoco en una amortización, voy a tener problemas. Por más que yo todo eso no lo exhiba más. Porque ese es el cambio de paradigma en cuanto a que ahora Arca va a tener que trabajar para detectarme la discrepancia significativa. Antes era fácil. Yo no podía tener un consumo negativo, no podía tener un patrimonio negativo. Y eso, por supuesto, que en los papeles de trabajo del contador no debe ser así, porque si no, mi cliente me está mintiendo y yo no me estoy dando cuenta. Yo quiero saber si me miente, hago un flujo de fondos para obtener el consumo, por más que no lo ponga a disposición en el formulario. Este es el gran cambio de paradigma O- si uno compara el 2024 con el 2025. Y Oscar, el último es, y cierro y prometo que no hablo más en serio ahora, que ahora el fisco, a partir del 13 de junio del 2026, solo tiene hasta el 13 de junio del 2027 para verificarme el 2025, porque después le meto la declaración jurada del 2026 y tengo el efecto liberatorio de pago sobre el periodo anterior. Esto es un cambio importantísimo para el Estado. Se tiene que acostumbrar que para este grupo de contribuyentes los periodos no prescriptos no los puede verificar. Tiene solo 365 días, que reitero, van del 13 de junio del 26 al 13 de junio del 27 para detectar si discrepancias significativas. Si no lo hace, diría mi ahijada que tiene 9 años, Lola. Ya está. ese era un Lo poco... Fuiste, lamento, fuiste. claro, lo lamento. Vos tenías un año para detectarme discrepancias significativas en el periodo de base. No lo hiciste. Yo ahora el 2025 lo tengo presunción de exactitud. Tenés que verificarme el 2026. Sí, esto es raro. La verdad, yo nunca lo vi en 30 años de profesión. En 40 Bueno, años de profesión, perdón. 40 años de profesión. Es raro, es Un raro. poco lo que justo trae el que lo habíamos apuntado, una suerte de que te van a preguntar también, che, esto es un tapón fiscal. Bueno, luce como tal. Es decir, en tanto y en cuanto uno vaya trabajando, eh, vamos a ir por la senda virtuosa de la literalidad de la norma, puede ejercerse como un tapón fiscal. No nos olvidemos que siempre la presunción de exactitud no admite prueba en contrario. Y además, el fisco tiene que poder trabajar con información que es propia y disponible en sus sistemas, dice la norma, y proporcionada por terceros. Sacando eso, nada. Entonces, como dijo Oscar, se encuentra ante dos situaciones en donde va a tener que, evol- no quiero decir la palabra evolucionar, pero va a tener que ser mucho más ágil porque tiene mucho menos tiempo para poder fiscalizar y no sé si menos herramientas, pero a lo mejor va a tener que hacer un trabajo un poco más intenso o va a tener que justificar, va a tener que transpirar más la camiseta. Sí, Em, sí, yo creo que en la práctica, te digo en mi opinión, cuál va a ser el gran tema, ojalá yo esté equivocado. Es que vieron cuando le mostré el 41, cuando estábamos cerrando, que el 41 solo hacía mención al 41F, mientras que el decreto reglamentario introduce el concepto de depósitos bancarios. El gran tema va a ser cuando venga el fisco en el 2025 y producto de los dólares del colchón, me detecte a lo mejor en el 2025, que es el periodo base, mayores depósitos que los ingresos. Ahí yo creo que va a venir la gran discusión que esperemos no haya que judicializarla. Porque es cierto que el 41 se come porque a ver, el 18 se puede utilizar, pero no puedo utilizar ni el F y yo agrego ni el G tampoco, que es el de depósitos bancarios. Pero no porque yo no quiero utilizarlo, porque lo dice el decreto el reglamentario. decreto. Y ahí me parece que va a aparecer en la práctica el gran tema, ¿no? Porque el FICO está acostumbrado habitualmente en el 99% de las inspecciones que trabaja con depósitos bancarios. ¿Y porque es fácil? Te tiro una. Te comparo el IVA de los 12 meses con depósitos bancarios. Y puede ocurrir que los depósitos bancarios hayan superado porque yo deposité dólares del colchón. Y como el dinero es fungible, es difícil que yo demuestre, como en un departamento, o en una Ferrari, o en un velero, como decía Diego, que lo obtuve en el 2024. En el dinero es más difícil. El departamento lo Bien, compré en el 2024, no hay nada que discutir. El velero lo compré en el 2024, la Ferrari la compré en el 2024. Esa presunción no se puede usar nunca. Yo le tengo miedo en la práctica y veremos, porque el decreto es bastante claro, pero bueno, veremos qué pasa con esa presunción esa, del 18 inciso G, claro, sí, claro. ese párrafo no solo menciona depósitos bancarios, sino que dice bienes registrables y después dice otros bienes. Sí, En claro. el otros bienes
Si yo relaciono el otros bienes con el artículo 18 en su totalidad, ahí se puede armar bastante tela para Pero claro, cortar. la filosofía de esta sería, a mí no me importa tu pasado si vos ahora, por todos los bienes que no habías declarado, me declarás la renta. Por eso, ojo con lo que dijo Diego, la renta de todas las carteras del exterior, ¿eh? Si yo declaro justamente todas las rentas de lo que yo no tenía declarado, si el inmueble no tiene renta, no tengo nada que declarar. Si la Ferrari no tiene renta, no tengo nada que declarar. Si tengo dinero en la caja de seguridad, no tengo nada que declarar. Pero ojo, si yo no había declarado un portafolio en el exterior. Tengo que ser cuidadoso y en el 2025 declarar dos rentas. El resultado por compraventa más el rendimiento. Y ahí no mide el ingreso bruto, ahí estoy liquidando ganancias, es la ganancia, es el resultado por compraventa que no está exento y es el rendimiento, que si lo quiero resumir, el rendimiento está grabado a la escala progresiva y el resultado por compraventa el 15% por el 94 tercer párrafo. ¿Que es muy difícil que me lo descubran? Sí, por supuesto, pero lo tengo que declarar, porque si es discrepancia significativa, perdí todos los regalitos de la piñata. Jorge Bachi preguntaba, ¿el valor locativo de la casa de recreo veraneo se suma a los ingresos Sí, de se suma los bienes? ingresos y se suma como renta, las dos cosas. Se suma primero como ingreso para los 1.000 millones y después se suma como renta grabada en el periodo base. Sí, cuidado con las rentas presuntas de primera, de segunda o de tercera categoría. Sí, claro, por supuesto. Y esas suman todo, ¿eh? Suman como ingreso y después suman en el periodo base como discrepancia significativa. Sí, claro. Bueno, ya estamos ya con el cierre. Les agradezco. A ver si Nico. No, nos habíamos armado unos pequeños bullets como para decir las conclusiones. Bueno, Un vamos. tema que habíamos hablado con Oscar y Diego esta mañana, que creo que, Oscar, corregime, eh, producto de una de las charlas, de las tantas charlas que han habido de este tema, uno de los funcionarios del fisco había manifestado que si bien el universo de contribuyentes que podrían ingresar a este régimen son nominalmente muchos, en lo que es en términos de recaudación, no son relevantes, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, se avisora una adhesión masiva de contribuyentes. Puede ser que en cantidad sí, pero bueno, esto lo que obliga un poco al fisco es a reapuntar los cañones y redirigir los esfuerzos en fiscalizar sí las personas jurídicas y personas en donde sus ingresos o sus patrimonios son más importantes. Sí, a ver, esto lo planteó Paso el 25 de febrero del año pasado, cuando se presenta en las instituciones profesionales y están los considerando el decreto 353. Hay 1.000 quit que generan, yo no lo puedo comprobar esto, pero no tengo por qué pensar que los considerando un decreto mienten y un ex subdirector ejecutivo miente, con lo cual él planteó muy claramente, yo tengo 1.000 quit que me generan el 80% de la recaudación. El resto, el 20%, son muchísimos. Pero acá es mucho menos porque hay muchas sociedades que no están dentro de esos 1.000 quid. Con lo cual, estas personas humanas, acá ver, acá no entra dando nombres a ver Constantini, Paolo Roca, Pérez Compán, acá no entran las grandes personas Diego humanas. Fraga. Bueno, no, digo Fraga no, porque es gran contribuyente nacional, está claro, por supuesto. Está claro, por supuesto. Es muy chiquito este mundo. Si ese mundo me sigue declarando la renta de no que no había declarado y como Estado salgo hecho. No estoy haciendo política, ¿eh? Estoy haciendo administración tributaria, no estoy haciendo política. Y después yo qué hago? Apunto todos los cañones a esos 1.000 quid que son los que me generan el 80% de la recaudación, que son sociedades fundamentalmente y personas humanas que no son seguramente las que hoy tenemos en el auditorio, o tal vez sí, no lo sé, a lo mejor tenemos en el auditorio personas Inclusive humanas con tiene, más de mil millones de ingresos y 10.000 inclusive han empezado, hay campañas de fiscalización, por ejemplo, del ajuste por inflación impositivo, que hasta hoy el Estado contaba con números cerrados. Cuando vos presentabas la declaración jurada de una persona jurídica, el número es cerrado. Entonces ahora tienen que empezar a desmenuzar eso porque solo Dios sabe qué es lo que hay ahí adentro. Entonces, bueno, mencionar que el contribuyente lógicamente tiene la obligación de presentar y pagar en términos, ¿no? Presentar y pagar en términos, lo cual
parece algo simple, pero siempre alguno se ha tomado un día más, 2 días más para Y es presentar, un ¿no? tema ese, Nico. En la práctica va a generar bastante fricción. Total. Bueno, de hecho, ya hay que empezar a esbozar inclusive documentación que relaciona al profesional con el contribuyente inclusive por un tema de responsabilidad profesional, no, no, porque yo te di los papeles, no que te di la mitad, que siempre falta algo, y después el profesional a lo mejor está corriendo último momento para presentarle en términos la Sí, con declaración. esta reforma yo lo que veo para los contadores es que, por un lado, esto de la declaración simplificada le simplifica, valga la redundancia, mucho, pero por otro lado les pegan con el tema de las multas, que ahí lo ponen en una situación de compromiso y de riesgo constante, ¿no? Donde del otro lado tenés, viste, por ahí un fisco que no te actualiza los sistemas o Y, que pero los ojo, sistemas Diego, andan no mal. simplifica el trabajo, Diego. Yo el trabajo lo tengo que hacer igual. Si yo quiero sacar el costo correctamente, tengo que tener mi patrimonio de inicio, mis compras. Sí es cierto que simplifica la carga en el sistema, pero después la Bueno, liquidación del a impuesto eso es te... idéntica. Y es más, lo que dijo Nico es importante. No tiene que dar un peso de diferencia con el formulario 711. Tiene que dar exactamente el mismo impuesto determinado. Si es cierto, no sé, me pareció que apareció Sonia por ahí, Sí, ahí una, está Sonia. Cada vez que hablamos de algo una joven profesional aparece graduada, una Sonia. joven graduada. No, por eso no, insisto, lo que están Bueno, pero vendiendo los entonces la gobiernos evaluación que allí no hace, es yo lo cierto. miro de afuera como abogado, Oscar, pero Simplifica la la, carga. Lo que vos vas a ver en un formulario va a parecer complicado, te va a parecer tonto, pero la mecánica de liquidación con tu papel de trabajo es el mismo. Y si tenés la mala suerte que te verifique el periodo base, vas a tener que ponerlos a disposición para que verifiquen. sí. Bueno, yo Bueno, simplemente Bueno, a ver, ¿quedó agradezco, algún para mí fue otro? un... Ah, A perdón. ver, no, Nico, ¿querías algún no, otro? no, y reforzar lo que dijo Oscar, plazos muy acotados para impugnar declaraciones juradas, con lo cual eso también es favorable, ¿no? Para los contribuyentes. No, bueno, yo simplemente agradecer, para mí la verdad fue un placer y un privilegio poder estar con Enrique, con Diego y con Nicolás. Y bueno, quédense con la opinión de los jóvenes, que es lo productivo en definitiva. Los que no tienen que ir reemplazando en los foros tributarios, los que ya tenemos 40 años de profesión. Y muchas gracias, Marinés, por la invitación, obviamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por todo lo compartido. Esto recién empieza, es como que para nosotros va a ser un arduo camino de intercambio. Así que muchas gracias por todo lo que compartieron, por el tiempo que se dedicaron. Sé que se estuvieron también juntando ayer, domingo, para debatir ideas también propias de ustedes. Así que gracias, gracias a todos los que se sumaron también, porque, uff, qué nivel de participantes tuvimos, graduados, gente muy querida también. Así que, bueno, muchas gracias. Esto va a quedar a disposición en la grabación y la presentación también se las vamos a compartir. Así que les dejo un gran saludo a todos. Gracias por este tiempo compartido y seguimos. Seguramente en otro día vamos a compartir también la mirada del fisco, así que estamos tratando de ver quién nos puede acompañar, estén atentos y bueno, gracias, muchas gracias. Un gran cariño para todos. Bueno, Chau, Un igualmente, chau. placer. gracias a Chau. todos. Hasta luego.